Estamos con Jimena Dávila, Humberto Maturana. Ellos prácticamente no requieren presentación, están presentando este libro, El árbol del vivir. Y a nosotros nos gustaría que nos contaran un poco cómo es que surge este libro a partir de la trayectoria, especialmente académica que ha tenido investigación don Humberto. ¿Cómo es que llegan a este libro? Nos damos cuenta que es una síntesis de un conjunto de contenidos de temas que ustedes habían tratado. Este libro es el resultado de una historia de conversaciones de 17 o 18 años, que es cuando nos conocimos, Jimena y yo. Y nos conocimos en una escena bien interesante, y es que ella estaba asistiendo y había asistido a algunos seminarios míos, y no me acuerdo, por ahí el tercero, no sé si era el tercero, en fin, se acerca a mí y me dice: doctor, he hecho un descubrimiento. Las personas que me consultan, que me piden ayuda, porque ella es orientadora familiar y organizacional, me muestran que el dolor por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y me muestran que en algún momento en su historia han sufrido alguna desvalorización, algún abuso que fue tratado por la comunidad, por la cultura, como si fuese legítimo. Y han conservado el dolor desde entonces. Y me muestran también la conversación, el camino de la salida. Y yo pienso que esto era muy interesante porque era distinto de lo que dice Freud. Porque Freud se preocupa del trauma, del suceso. Ella no se preocupa del suceso, se preocupa del dolor que se conserva. Y eso es muy interesante. Porque también es distinto de Freud, que habla de la represión, pero ella habla de la conservación del dolor. El dolor es por la falta, por el abuso recibido, pero no por el abuso propiamente, aunque sí, es porque la cultura de alguna manera ha legitimado el abuso. Se ha conducido en torno a ella como si ese abuso hubiese sido legítimo. Y ese es el dolor que se conserva. Y me muestra también ella, Jimena, me dice, y las personas le muestran a ella la salida del dolor en sus conversaciones. Y la salida del dolor es la recuperación del respeto por sí. Eso yo pensé, esto es clave. Claro. Clave. Y entonces empezamos a conversar, y desde entonces todo lo que hemos hecho ha sido ir ampliando el entendimiento que surge de tomar en serio eso, con los fundamentos de la biología que yo tenía de antes, con los fundamentos de su propio trabajo anterior, y entonces eso ha resultado una cosa que es muy interesante, y es que nos hemos dado cuenta de que tenemos que tomar en serio el hecho de que los seres humanos somos seres biológico-culturales, no biológico y culturales, sino que biológico-culturales, y esto está entrelazado desde el útero, y a veces incluso desde antes de la concepción, en la actitud, en la relación de lo que iban a ser el papá y la mamá. Así que todo este libro tiene que ver con toda la expansión, la conversación y toda la expansión del entendimiento del humano, que surge de tomar en serio eso a la vez que la biología, eso como el espacio cultural y la biología como otros aspectos. ¿Sí? Así que hablemos ahora del humano como biológico-cultural. Y ahora me quiero hacer cargo de cómo hiciste la pregunta, porque fue una pregunta bellamente hecha, porque en general la pregunta es ¿qué es lo nuevo? A partir del trabajo de Humberto, ¿qué es lo nuevo? Cuando te preguntan qué es lo nuevo, es como una especie de invalidación de lo que hay, porque tú estás buscando qué es lo nuevo. Entonces tú hiciste la pregunta muy bella a propósito del trabajo suyo, qué es lo que hay en este libro. Entonces yo te quiero decir que yo le digo a Humberto que Humberto tiene como Humberto Maturana, todos conocidos, biólogo, Premio Nacional de Ciencia, un tremendo a priori, que además es conocido mundialmente. Es uno de los científicos de nivel mundial más citado de manera transversal, tanto en las ciencias puras como en las ciencias sociales, etcétera, en todos los campos. Entonces, tiene un a priori enorme, pero cuando yo llegué y tomé los cursos y leí,
y me encontré con su trabajo, yo hice algo que fue bien interesante, ahora lo veo después de tantos años, que fue acercarme yo a hacerle mis propias preguntas. Porque cuando uno lee, como dice mismo Humberto, el libro que uno lee es el libro que uno lee, no es el libro que escribió el escritor, digamos, la persona. Entonces, una cosa es lo que uno lee, y otra cosa es cuando uno tiene la posibilidad de hacer sus propias preguntas y de conversar. Entonces yo tuve desde el año 89, 90, un poquito más allá, contacto con algo de la obra de Humberto, sobre todo por un concepto que era multiverso. Y yo pregunté a mi profesor de desarrollo organizacional de esa época y me dijo, mira, es un biólogo que chisporrotea neuronas por ahí, que se llama Humberto Maturana, y que ha escrito un libro que se llama El árbol del conocimiento. Lo compré, pero no entendí nada. Y lo digo de manera bien porque yo creo que a muchas personas les pasó, o les pasa. Entonces, a propósito de eso, a mí me hacía sentido algo de lo que decía ahí, pero yo quería desentrañar qué era lo que me hacía sentir. Entonces, fui a conferencias, fui a distintos seminarios que hacía, tuve la oportunidad de tomar el postítulo en la Chile de Biología del Conocimiento y Comunicación Humana, pero ahí fue una experiencia bien interesante, porque yo me iba a encontrar con discípulos de Humberto y me encontré con 3 cursos, o sea, 3 personas diciendo algo, pero no diciéndolo de la misma manera todos, o sea, no eran discípulos, eran personas que tenían una mirada propia a propósito del trabajo de Humberto. Y eso me dio más coraje como para acercarme, invitarlo a mi casa incluso con otras personas y hacerle mis preguntas. Entonces, este libro es escrito durante, yo creo que de manera inconsciente de que empezamos con matrística, muestra o trata de mostrar la ampliación del entendimiento que ha habido a partir del trabajo que Humberto ha hecho como biólogo y que después nosotros llamamos en lo que yo traigo como en el espacio cultural, biología cultural. La biología cultural hizo florecer el árbol del conocimiento, o sea, florecer en el sentido de tener un hacer en el espacio. Yo digo que yo no hago terapia, hago conversaciones liberadoras con consecuencias terapéuticas, así que clínica, entre comillas, en el espacio de la educación, en el espacio de las organizaciones, en el espacio de las comunidades humanas. Hoy día podemos hablar de transformación cultural, de leyes sistémicas, de epistemología, lo de nosotros no ontológico, epistemológico. Entonces hay un florecimiento que además, como usted mismo dijo, era una expansión. Y también resultaron cosas de las que había hecho Humberto transformadas en el sentido de especificidades. Por ejemplo, la autopoiesis, que tú debes conocer, la tomaron desde las ciencias sociales, se la llevaron, el Luhmann y otro, como dice el doc, Luhmann le hizo un gran favor, pero lo hizo famoso. Sí. Pero cuando hablamos de autopoiesis, no estamos hablando de autopoiesis en las ciencias sociales, estamos hablando de la autopoiesis molecular. O sea, estamos hablando del vivir. Entonces, se hicieron especificidades que eran interesantes para poder tener algo que nosotros estamos muy contentos hoy día de incluso con Doc entender que estamos haciendo en matrística también, que es la impecabilidad del entendimiento. O sea, tener un entendimiento que tenga profundidad, que sea impecable, que es lo que en el fondo te da la libertad reflexiva. Quería consultarle desde de Máquinas y Seres Vivos, con todo ese libro pionero, ¿no? Las máquinas autopoyéticas, la poyética, después la biología del amor, y ahora nos encontramos con esta mirada relacional, el trabajo que ustedes han estado haciendo en organizaciones sociales y también empresariales. Por ahí estuvimos leyendo que habían tenido ciertas experiencias un tanto extrañas. Yo tengo, además por mi trabajo, me relaciono mucho con recursos humanos en las empresas y sé lo que, cuando ustedes relataban estas experiencias, a mí me parece que es importante, porque de repente cuando uno conversa con los distintos gerentes, pareciera que, como ustedes decían, ¿no?, que lo novedoso es lo importante, pero cuando se trata de centrar lo novedoso de una forma distinta a relacionarse es cuando cambia. ¿Cómo ha sido su experiencia con relación a esa materia de que fundamentalmente, digamos, se han planteado ustedes en el tema de la organización empresarial? Aquí parte usted también. Yo trabajé en grandes empresas como Codelco, la Chile, Nasac en esa época. Yo fui consultora de empresas.
Por lo tanto, mi quehacer en empresa hoy día tiene una historia que tiene que ver con trabajar en los años 80, 70, 90, en principio de los 90, en el boom que fue todo esto del recurso humano y de talleres, etc. Pero yo hacía siempre algo que era conversar con las personas. O sea, a mí me mandaban con una cantidad de talleres para hacer y jugar con las personas, qué sé yo, pero yo no hacía nada de eso y conversaba. Entonces, si tú me preguntas, la experiencia que está haciendo hoy día es fantástica, porque lo que las personas quieren en las organizaciones es conversar. No quieren que nadie les venga a decir cómo tienen que hacer las cosas, porque las personas saben cómo tienen que hacer las cosas. O sea, cada uno es habilidoso y profesional en su hacer. A una empresa que hace zapatos, yo no le voy a decir al señor cómo tiene que hacer los zapatos. Yo no le voy a decir cómo tiene que hacer las finanzas de una empresa que hace zapatos. O sea, todos son expertos, o más bien expertos, son profesionales e impecables en su hacer en la organización. Nosotros vamos a aprender a las organizaciones para provocar esa transformación cultural desde dentro de la organización, sin que se den cuenta. O sea, eso es lo maravilloso. Por eso nos dicen y a veces nos llaman en gerencia para ver cómo lo vamos a hacer. Y nosotros lo que hacemos es conversar. Pero la magia de la conversación es que genera una amplitud de conciencia. Y cuando a ti se te amplía la conciencia, te amplía el darte cuenta, te cambia tu hacer. Tenemos claro con los trabajos que hemos hecho, tanto en Chile como en el extranjero, de que todo cambio cultural pasa por un cambio individual. No hay transformación cultural si no pasa por los individuos. No es una declaración de intenciones del gerente de recursos humanos, no es una declaración de intenciones del CEO de la organización. Pasa por las personas y se sostiene en las personas. Entonces, por eso hay muchas organizaciones que han tenido procesos de cambio organizacional, estratégico, etcétera, etcétera, pero ese cambio se mantiene poco tiempo, no es sostenible mucho tiempo. ¿Por qué no es sostenible mucho tiempo? Porque no pasó por la persona, pasó por un taller, pasó por un algo que es más bien externo. Entonces, en el caso de nosotros, y eso lo tenemos muy claro como Matrística, en estos 17 años de trabajo, tenemos el trabajo de transformación cultural, que se hace a través del mapa sistémico dinámico y a través del observatorio social. Y todo esto fundado en entender que todo cambio organizacional surge y pasa por las personas, y lo que nosotros hacemos es no hablar de cambio, sino que generar espacios de amplitud de conciencia de su ser, de su hacer, de toda la organización, y eso va a resultar en un cambio. Porque aquí hay una ley sistémica que aparece también en este libro, que es muy interesante, que a mí me encanta. Lo que resulta nunca es parte del proceso. Entonces, si a mí me dice a priori el gerente de recursos humanos, el CEO, pero dígame qué va a pasar, o sea, no tengo idea. Entonces, nos vendemos muy bien, porque nosotros tendríamos que vender prometiendo. Y una de las cosas que más siempre conversamos con el doc es no prometer nada, porque yo no sé... Expectativas. Claro, las expectativas, porque yo no sé hasta qué punto esa organización realmente se puede transformar. También tiene un techo toda transformación. Si los que están a cargo y se quieren están más orientados a la ganancia en un 70%, tenemos un 30% de posibilidades de transformación, vamos a ponerlo en esos términos. Pero si las personas quieren realmente que sus personas estén bien, aunque estén más bien pagando los sueldos y todo y tengan una ganancia un poquito más estrecha, eso te habla algo distinto. Lo que nos ocupa, siguiendo el relato de Jimena, es que los empresarios, los gerentes, todos los miembros de la organización se hagan cargo de que la organización no es un fenómeno social, es un fenómeno biológico-cultural. No es que la organización o la empresa se meta en la sociedad, no, es parte de la constitución del mundo biológico-cultural que la sociedad es. Si no, no existe. No tiene presencia, no se sostiene, no existe. Es parte de la biosfera. Igual que los seres humanos en particular somos parte de la biosfera, las organizaciones humanas son parte de la biosfera. Entonces la responsabilidad de las organizaciones es mucho más grande
de lo que los empresarios están dispuestos por ahora aparentemente a darse cuenta. Son fundamentales, porque constituyen los elementos que hacen posible el mundo biológico y cultural que actualmente vivimos. Y eso solamente se logra, solamente es posible entenderlo a través del entendimiento de la naturaleza biológica y cultural del vivir humano. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra preocupación, es allí donde está la impecabilidad de nuestro trabajo, guiar a las personas a ese darse cuenta. No obligarlo, no podemos obligarlo, pero en fin, abrir los espacios en el cual se den cuenta la clase de seres que somos los seres humanos, cómo todo lo que lo hacemos los seres humanos, empresa, filosofía, biología, bandidaje, crueldades, santidades, todo es parte de este fenómeno humano, del vivir humano, biológico, cultural, en el cual tenemos que escoger qué queremos. Y ese es el punto último y fundamental. Antes que avanzáramos, yo quiero decir algo que nos quedamos un poco con la noticia, con un parte que quería ponerlo acá, lo que está pasando con el registro civil. Correcto. Hay una ley sistémica que dice cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que no conserva. ¿Y qué escuchamos por un lado? Se va a ¿cómo se llama? La huelga esta se va a radicalizar. Por otro lado, si se radicaliza, algo va a pasar de otra manera. Entonces mi pregunta es, ¿le importan las personas de verdad? ¿Le importa al gobierno, vamos a ponerlo en esos términos, que las personas que tienen que viajar, porque es algo central en un país, el registro civil, y a las personas que están trabajando ahí les importa o no les importa? Porque si le importaran realmente a las personas de verdad, de veritas, no de discurso, de veritas, diríamos, ¿saben qué? Pongámonos, no a dialogar, a conversar. Porque dialogar implica a través del logos, de la razón. La conversación es danzar juntos. A ver, ponga usted, ponemos nosotros, pero lo que ahí hay es una absoluta desconfianza de los unos con los otros. Vivimos una crisis en el mundo, no en Chile nomás, a nivel planetario, de desconfianza. No se confía en nadie. Y la desconfianza genera disarmonía en el organismo y nos enfermamos. La desconfianza enferma el alma y el cuerpo. Entonces, si no, yo estoy hablando, ¿qué tiene que ver el registro? Mucho tiene que ver, porque es lamentable que no puedan sentarse a conversar. Y cuando uno pone condiciones para sentarse a conversar, niega el conversar. No, porque está obligando a que el otro ceda algo para poder conversar. No puede hacerse así, sentémonos a conversar. Cada uno tiene su visión, sus cosas, conversemos. Y eso es un acto de mutuo respeto que abre la posibilidad de hacer algo. Pero si yo digo, vamos a conversar solamente si ustedes hacen A, B o C, entonces no conversamos. Tienen que presentar el libro, ahora están contra el tiempo. Me gustaría hacerle una última pregunta, que tiene que ver un poco con la gente de mi generación. Nosotros nos criamos con esta aserción de Sartre, to be, to do, ser es hacer, ¿no? Con todo lo que era la lógica marxista en algún momento, ¿no? El hombre no es lo que piensa de sí mismo, sino lo que hace, toda esta cosa del ser y el hacer. Y de repente nos encontramos con un epistemólogo que nos dice que el ser y el hacer tiene una diferencia que marcada, que el hacer es una cosa y el ser de la persona otra. ¿Podrían referirse realmente a eso? Eso es una conclusión que viene del hecho de darnos cuenta de que como sistemas moleculares que somos, sistemas autopoyéticos moleculares, lo externo que incide sobre nosotros no especifica lo que nos sucede, gatilla en nosotros cambios, como esto. Yo toco esta botella y le pasa a la botella algo que no tiene que ver con mi dedo. El dedo es la contingencia, tiene que ver con la botella. O el celular, o esa grabadora, esa fotográfica, hace lo que hace no porque apriete un botón, no por el dedo que aprieta el botón, sino que por cómo está hecho. Si uno toma en serio eso, entonces quiere decir que lo externo no nos dice nada, nunca. Y que por lo tanto no podemos saber no podemos contestar ninguna pregunta sobre el en sí de aquello que aparece, porque lo que aparece, lo que distinguimos, depende de cómo lo traemos a la mano. Entonces el hacer con el cual hacemos la distinción, lo que es central, porque va a definir la naturaleza de lo distinguido. Por eso ontológico, o sea, epistemológico y no ontológico, ¿no? Claro, lo que pasa es que la pregunta por el ser es la pregunta tradicional de la filosofía.
incluso a través del ser te conoces a ti mismo, pero uno nunca se conoce a sí mismo, por suerte, porque si uno se conoce a sí mismo deja de perder la magia, porque uno vive un presente continuo cambiante, entonces uno está en un constante siendo, no es un ser estático, es un siendo. Entonces el cambio de pregunta a propósito de lo que dice Humberto, de que la experiencia no distingue mucho ilusión y percepción, de que solo gatilla un proceso determinado en tu hechura, es muy interesante porque te cambia. El ser es inaccesible, no puedo acceder al ser porque es un ser siendo. Y por último, en la pregunta tradicional de la filosofía, la salida siempre era Dios, lo trascendente. Si no hay una respuesta aquí, entonces recurro a lo divino, que no está negado, pero hace que no nos hagamos cargo responsables de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si hay un ser, y hay un Dios, hay un otro que se hace cargo de mi hacer, que se hace cargo responsable de mí, no yo. En cambio, la pregunta por el hacer, que también estaba en las ideologías marxistas, pero estaban en una ideología marxista, no estaban en la autonomía reflexiva y de acción de la persona. Yo me hago cargo y responsable de las consecuencias de mis actos. Y el ser responsable, el hacer responsable es hacerme cargo, pero para hacerme cargo y responsable tengo que ver si quiero o no quiero las consecuencias primero. No es hacerse cargo nomás. Yo siempre le decía a mi hijo, sí, te haces cargo y responsable de que vas a chocar el auto si manejas muy rápido, pero ¿quieres esas consecuencias o no las quieres? Entonces, el cambio de pregunta es un cambio epistemológico, de sustrato epistemológico, porque estamos en una cultura cuyo sustrato es del ser, de lo trascendente, de lo divino. En cambio, el hacer contiene lo divino, pero te haces cargo tú de que tú elegiste el camino de la divinidad, el camino de la tecnología, el camino del hacer cotidiano. Claro, y por eso este libro es continuamente al final de cada sección, en último término, la pregunta: ¿qué queremos conservar en nuestro vivir? Tiene un pequeño poema que fue escrito por nosotros y que la hija de Felica, que tiene 7 años, y que mi nieto, y que tu nieto Domenico leyeron, y dice: aquí está todo. Fruto y raíz, pez y agua, montaña y mar, noche y día, tú, yo, él, ella, nosotros, mujer y hombre, hombre y mujer, nosotros seres humanos, fuente y realización de nuestro vivir, convivir, fuente y realización de todo lo que conocemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.